Apreciada comunidad académica, distintos estamentos de las facultades de ciencias de la salud, talento humano de este mismo sector que esté chequeando, observando este video, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a dar continuidad a la segunda parte del tema conceptualización anatómica y en este caso, en esta breve exposición, eh, se vislumbrará, por así decirlo, una serie de protocolos en la adquisición de imágenes diagnósticas, ¿correcto? Por lo anterior, digamos que ya tenemos una introducción definida, el cual es poder identificar algunos protocolos en relación a ciertas regiones del cuerpo humano, en este caso el codo, fémur y pelvis, pero también tenemos unos objetivos trazados y que tienen que ir de la mano con nuestra introducción. Para todos los académicos y los investigadores, recordemos que el objetivo general siempre tiene que ir trazado con la introducción y en caso de un trabajo de grado, pues con la pregunta polémica. En este caso, la articulación de la introducción y el objetivo principal o general es identificar algunos protocolos en la adquisición de imágenes diagnósticas o imágenes médicas. Recordemos que la buena utilización de la radiación ionizante en el campo clínico pues permite dar un diagnóstico oportuno y una mejor atención en salud. Y dos objetivos específicos, los cuales están trazados de primera mano como acatar y respetar esa guía de actividades y rúbrica de evaluación que se presentan al interior de la cátedra de anatomía radiológica y el segundo objetivo pues poder identificar estas proyecciones que se realizan en las imágenes diagnósticas en lo que concierne al codo, fémur y pelvis. Recordemos que estas proyecciones radiológicas como tal vendrían siendo un tipo de dirección por donde pasa el haz de rayos X, es decir, por donde pasa esa radiación, eh, por donde ingresa y por donde sale. Ahora sí, iniciando con el tema principal, pues segmentamos estos tres tipos de protocolos de codo, fémur y pelvis en las siguientes. Según la información bibliográfica o el material, como por ejemplo el texto de la fuente en su libro de proyecciones radiográficas o radiológicas, perdón, las imágenes de codo se pueden generar tres protocolos o tres proyecciones. La primera es la antero-posterior que podemos identificar en la siguiente imagen, en donde se logran identificar distintos reparos anatómicos. Vemos entonces el olecranon del cúbito, vemos los epicóndilos lateral y medial del húmero, vemos efectivamente la tróclea de este mismo hueso, es decir, del húmero, y dentro de estos tamaños de chasis y la orientación del mismo, pues podemos conocer que se da en un chasis o se debe utilizar un chasis de 24 por 30 con una orientación apaisada. Esto quiere decir que tiene que ir de forma horizontal. El paciente tiene que estar en una posición de sedestación, es decir, sentado, y unos tipos de indicaciones que se le da al paciente es inspirar y no se mueva. Sin embargo, recordemos que la atención en salud debe ser basada mediante un enfoque diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Y aplica para todos los protocolos que vamos a seguir viendo. Y es, digamos que en la Colombia profunda o en la Colombia olvidada, o llámese Colombia periférica, mucha de su población se ubican en territorios rurales dispersos y su nivel de educación es precaria, es decir, si han terminado básica primaria. Es mucho por decir. En ese orden de ideas, en vez de decirle al paciente inspire, sería bueno es tome aire o respire y reténgalo. Dentro de las técnicas que se pueden observar dentro de la radiografía anterior-posterior de codo, se encuentra la de 53 kilovoltios y 4 miliamperios. Su angulación, recordemos que dentro de las clases que hemos tenido, la angulación puede ser cefálica o caudal, o cefalocaudal o caudocefálica. En este caso, el tubo de rayos X pues, no va a tener ningún tipo de angulación, sino que va a ser de 0 grados y la distancia de esta con la parte de la proyección o la parte donde vamos a sacar la imagen va a ser de 1 metro. Se puede también identificar que la posición va a ser el tercio distal del húmero
y el tercio proximal de cúbito y radio, ¿verdad? Esto pues para que pueda generar una buena imagen de la articulación del codo, como lo podemos ver en la parte de la colimación. Siguiendo con los protocolos relacionados del codo, podemos identificar entonces una proyección lateral. Igual que en su anterior protocolo, el chasis tiene que ser de 24 por 30 paisado, es decir, horizontal. La única diferencia de este tipo de proyección es que su articulación tiene que estar orientada a 90 grados, ¿correcto? Estos 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos X, tanto su distancia, tanto su angulación, tanto su central va a ser prácticamente la misma, su técnica va a ser los 51 kilovoltios por 4.000 amperios, es decir, la misma, y como indicación, igual decirle al paciente, hey, trata de no moverte. Eh, Eso digamos que a grosso modo. En la colimación igual es decir que se va a tratar de aprender en la imagen el tercio distal del húmero con los tercios proximales de radio y cúbito. Igual que en las otras imágenes, pues podemos identificar los reparos anatómicos que poseen estos huesos. Vemos entonces los surcos el tubérculo radial, por lo que veo aquí. Veo también los epicóndilos, veo el olecranón. Y vemos que esta es una posición axial, ¿correcto? En ese orden de ideas vamos a utilizar un chasis más pequeño, el cual es de 18 por 24, longitudinal, es decir, que va a ser distinto, no va a ser apaisado, sino que va a ser en su otra posición que vendría siendo vertical. El paciente va a estar en una posición sentada, es decir, en sedestación. Tanto distancia, angulación es igual como lo había expresado, su técnica aproximada es, digamos, diferente a las dos anteriores y es de 53 kilovoltios sobre 3.2 miliamperios. Pasamos ahora a los protocolos del fémur según de la fuente y dentro del material bibliográfico pues este hueso solo tiene dos tipos de proyecciones, por ende se generan dos tipos de protocolo. La de anteroposterior del fémur, el cual este sí debe de tener o la posición del hueso va a ser pues ventral, por eso se llama antero-posterior, y la utilización del chasis pues va a ser más grande que en las tres anteriores, con un tamaño de 35 por 43 longitudinal seriado, o en caso tal, recordemos que el fémur es el hueso más grande del cuerpo humano, posiblemente no va a caber dentro de ese chasis, entonces vamos a ubicarlo de forma diagonal. Se utiliza un buki de mesa o en muchos casos de forma directa, tanto su distancia del tubo como la angulación es igual del 1 a 1 metro, perdón, y de 0 grados. Busca o el centraje de la luz, del haz de los rayos, tiene que ir en el tercio medio del fémur. Aquí podemos ubicar lo que se ha expresado. Se va a tratar de adquirir una imagen que cuadre o que también aparezcan ahí parte de la cadera inferior hasta la rodilla derecha, como podemos identificarla en la imagen de la paciente. Tiene unas técnicas aproximadas, dependiendo de si se utiliza Buki o no, de 58 kilovoltios y 20 miliamperios con Buki, y en el caso de que sea directo, pues se reduce tanto los kilovoltios como el miliamperios, como se puede ver en la imagen. Bueno, cabe resaltar que como es antero-posterior, ya se dijo, pues va a estar en una posición de cúbito supino o boca arriba o ventral. La otra proyección del fémur es la lateral, el cual la posición va a ser oblicua. En este caso, pues vemos o va a ser una posición oblicua derecha, una oblicua anterior derecha. Vamos a utilizar el mismo chasis porque es un hueso grande, o vamos a utilizarlo en forma de diagonal en caso tal de que no quepa, con una posición del paciente de cúbito supino,
tanto angulación como distancia las mismas y pues también las mismas técnicas que se han utilizado en la proyección antero-posterior del fémur. Igual dentro de esas indicaciones está decir al paciente que no se mueva. Ahora sí, pasamos con los protocolos o la adquisición de imágenes de la cintura pélvica. Aquí es importante resaltar que existen dos tipos de proyecciones de la pelvis, sin embargo, también van a generar o van a existir otros tipos de paso a paso o protocolos de regiones específicas de la cintura pélvica, como por ejemplo la del agujero obturador, la del ala ilíaca, ¿cierto? Que vamos a verlas en unos segundos. Primero vamos a iniciar con una proyección antero-posterior, en donde la persona va a estar en decúbito supino, el cual sí o sí la posición o la distancia y la angulación pues van a ser las mismas que se han resaltado con anterioridad, una técnica de 67 kilovoltios y de 32 miliamperios. Igual como lo expresé en las indicaciones del paciente, trate de no respirar, no se mueva y la posición o la adquisición de la imagen sí o sí pues va a tener que eh, abarcar tanto la sínfisis del pubis, como se puede ver en la imagen radiológica, hasta la parte superior de las crestas ilíacas, usualmente en la tercera a cuarta vértebra lumbar. Bien, iniciamos entonces con la adquisición de una proyección de prono de la cintura pélvica o de la pelvis, como quieran llamarla, el cual pues en la posición del paciente será boca abajo, es decir, de cúbito prono. Aquí sí o sí pues van a tener una angulación, creo que es la única que posee una angulación totalmente distinta de cero, que es de 15 grados cráneo-caudal, es decir, que el astro tratará de buscar la forma de proyectar hacia arriba. ¿Correcto? Esto pues con la finalidad de poder ver la articulación sacroiliaca como se puede ver en la imagen radiográfica con una técnica aproximadamente de 67 kilovoltios y 32 miliamperios y dentro de las recomendaciones pues está la de no se mueva. Utilización del chasis. Claro que sí, de 24 por 30 apaisado, es decir, orientado de forma horizontal. Esta no va a necesitar, bueno, va a necesitar, perdón, un buki de mesa. Seguimos con la proyección, si no estoy mal, del agujero obturador. Permítame que cargue, perdón, una proyección alar de pala ilíaca. Como se puede ver en la imagen radiográfica, también se utiliza un buki de mesa. La posición del paciente pues, va a ser de cúbito supino, va a ser el mismo chasis que el utilizado con anterioridad, es decir, de 24 por 30. Sin embargo, pues la orientación va a ser longitudinal, la angulación y la distancia pues, va a ser de 1 metro y 0 grados. La técnica va a ser de 67 kilovoltios sobre 32 miliamperios. Trata de agarrar la imagen de una región determinada, en este caso superior encima de las crestas ilíacas. Aquí podemos identificar la que está superior por las crestas ilíacas. También sí o sí tiene que agarrar, ya sea en la parte media o en la parte del tercio, del tercer tercio, pues la sínfisis del pubis, ¿correcto? Es eso, digamos que a gran exposición de la proyección alar. Por último, pues vamos a tener la proyección del agujero obturador. Perdón. La proyección del agujero obturador, el cual pues se utiliza de igual forma en decúbito supino la posición, con el mismo chasis, con la misma angulación, con la misma distancia. Sin embargo, el centrado va a ser por de 2 centímetros por debajo de la articulación de la cadera. Vemos entonces aquí lo siguiente, la técnica pues va a ser de 67 kilovoltios sobre 32 miliamperios. Y por último, ahora sí vamos a exponer un poco sobre la proyección axial falsa, el cual pues busca identificar sí o sí una
una parte importante de la cadera pélvica, por así denominarlo, con el mismo chasis, en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, con un buque de mes, tanto la angulación como la distancia va a ser las mismas. El centraje va a ser solamente en la articulación de la cadera, por eso digo que es una parte importante de la articulación coxofemoral. Y dentro de las técnicas pues, se encuentra la de 67 kilovoltios sobre 32 miliamperios y son las mismas recomendaciones que en las anteriores. No siendo más, aquí está el material bibliográfico de donde se sacó, de la fuente ya, Proyecciones Radiológicas, Editorial Panamericana. Muchísimas gracias por la atención. Yo sé que el cumplimiento de la guía era de 5 a 10 minutos, sin embargo, me es imposible disminuirla, ya que el tema es muy importante. Muchísimas gracias.